Hola, aquí estamos para retomar nuestras actividades. Ya hemos hablado de la evolución histórica del lenguaje, la filogénesis. Hemos hablado también del circuito de la comunicación, sus componentes básicos, los distintos niveles, y también hemos explicado las modalidades de la comunicación en su tipo verbal o no verbal. Ahora nos vamos a ocupar de otro aspecto que es muy importante y que tiene que ver con los acompañantes paraverbales. Estos acompañantes paraverbales dentro del circuito de la comunicación verbal forman parte de un componente muy importante, ya que hacen las veces de telón de fondo a la comunicación en sí. Y para nosotros en fonoaudiología este es un aspecto fundamental, ya que en la primera etapa del desarrollo de la comunicación del niño va a ser justamente esto lo que más hable al niño que las propias palabras. Entonces vamos a destacar, por ejemplo, los aspectos vocales del lenguaje. Dentro de los aspectos vocales podemos diferenciar dos grupos. Uno son las propiedades vocales. Las propiedades vocales de cada persona tienen que ver con el timbre de la voz, esas características particulares propias de cada uno de nosotros que nos dan identidad. Los tipos de voz, voces más gruesas, voces más finas, voces más ásperas, voces más suaves, y los acentos que son particulares. Los acentos pueden diferenciarse en acentos nacionales, en acentos regionales, en acentos culturales, ya que hay diversidad aún dentro de una misma comunidad. Y en este caso, las propiedades vocales van a dar características de esa persona, pero no van a modificar en sí el mensaje, solamente van a ser un referente de esa persona en cuanto a su origen, su nacionalidad, su región dentro de una nación determinada o de una misma lengua. Las lenguas, aún siendo las mismas, tienen diversidades de acuerdo a las regiones en que se hablan en el mundo. En cambio, hay otro grupo de aspectos de acompañantes vocales que vamos a tener en cuenta sobremanera, ya que sí van a estar condicionando el aspecto semántico de la comunicación. En este uso de la acentuación sonora, el tempo dentro de la comunicación y las pausas. Las pausas son realmente importantes, ya que segmentan el discurso, dan como resultado en definitiva la prosodia. Esta prosodia va a condicionar los aspectos semánticos. Esto es lo que ustedes estudiaban el año pasado, como los aspectos suprasegmentales de los cuales les habla Martina. Ustedes vieron en lingüística los aspectos segmentales y los suprasegmentales. Pues estas pausas que van a determinar la prosodia forman parte de los aspectos suprasegmentales. Hacemos a veces juegos con estas modificaciones en la prosodia y en la acentuación sonora, y entonces allí vamos a ver cómo van a ir modificándose los aspectos semánticos. A continuación ustedes van a ver también unos videos que dan este ejemplo. También hay otro grupo de aspectos paraverbales a los que les vamos a prestar especial atención. Por ejemplo, las expresiones faciales. Eso que yo extraño tanto ahora, porque estoy hablándole a esta cámara y no tengo las expresiones faciales de ustedes en el curso, que me están contestando a lo que yo digo, que me están diciendo, profe, no se entendió nada, profe, la vamos siguiendo. Entonces, estas expresiones faciales, que forman parte también de la comunicación, nos sirven para modular nuestras interacciones, nos sirven para
complementar o relativizar significaciones. La expresión facial de certeza que yo les doy a ustedes les está dando un mensaje más allá de mis palabras. Sirve para retroalimentarnos. Esto que les decía, yo extraño sus rostros, sus expresiones faciales, que me hacen saber el timing de esta clase. Influyen no solo en el locutor, sino también en el locutario. Esta característica, estas expresiones faciales son muy importantes y dan también una particularidad a aquellas personas que tienen distintos hándicaps. Por ejemplo, una persona que es ciega, una persona no vidente, va a tener en su comunicación una falta de expresión facial justamente porque no lo retroalimenta ello, sino lo sonoro. Las otras cualidades de la voz, por ejemplo, sí van a estar alimentándolo mucho más a esa persona, a ese individuo. Otro acompañante paraverbal, otro aspecto paraverbal muy importante es la mirada. La mirada va a ocupar un lugar fundamental. La mirada modula las interacciones. Yo miro a alguien y estoy esperando que ese alguien responda a lo que acabo de decir o dé una postura ante lo dicho. Transmite una información adicional. Yo expreso a través de la mirada el interés o el desinterés en algo. El sentimiento. Nosotros hablamos con alguien y sabemos si esa persona nos está receptando o si por el contrario rechaza de pleno lo que estamos diciendo. También en el circuito de la comunicación va a actuar dando apertura de la comunicación y organizador de los turnos dentro del circuito de la conversación. La mirada en las distintas culturas en las que se diferencia la lengua particular que se emplea, también va a estar dando una información acerca de las modalidades culturales. No en todas las culturas la mirada se brinda abiertamente al otro, quizá con personas muy próximas, pero no con personas que son muy extrañas o alejadas de ese vínculo particular. Esta mirada es fundamental y existen estudios realizados en cuanto a las características de la mirada y investigaciones realizadas. Ustedes tienen un aporte en la bibliografía sobre Flora Davis con un estudio interesante. Otro aspecto paraverbal que vamos a destacar son las posturas y los gestos. Las posturas y los gestos tienen que ver con señales cinéticas de movimiento, de posicionamiento de nuestro cuerpo que están diciendo y que están hablando en definitiva. Nosotros acompañamos nuestro lenguaje verbal con distintos movimientos de nuestra cabeza, de nuestras manos, de nuestros brazos, y también desde nuestra postura estamos diciendo. Hay otra categoría que es más particular, que tiene que ver con gestos. Particularmente podemos diferenciar, por ejemplo, los gestos deícticos, que son gestos de señalamiento, que no necesariamente van a ser con el dedo. Nosotros podemos señalar también con la mirada o con la cabeza, pero en definitiva ese gesto va a formar parte de un gesto deíctico. Los gestos pantomímicos son gestos más convencionales, que son reconocidos por una comunidad determinada. El like es un gesto, ¿sí? Un gesto pantomímico. Y nosotros podemos interactuar en una conversación, en un diálogo con otros, también haciendo gestos que acompañan lo verbal o que está ausente lo verbal. Y los gestos semánticos, que particularmente necesariamente tienen que estar junto con lo verbal para que sean gestos semánticos, porque justamente lo que hacen es
contraponerse a lo que digo verbalmente y en realidad están reforzando el gesto y no lo dicho verbalmente. Es una suerte de ironía, si se quiere, y que es muy empleada en el lenguaje y en nuestra comunicación. Ahora veamos otro aspecto que es el espacio. El espacio forma parte del telón de fondo también, no solo con los aspectos de las expresiones faciales, la mirada, los gestos y los aspectos vocales, sino que este espacio está contextualizando la comunicación. Ese telón de fondo va a hablar de las características de esa comunicación, esas características que están dadas por nuestras relaciones. Si nosotros nos encontramos en este momento en el aula virtual, usamos un registro determinado. Y si luego nos encontrásemos en la calle, posiblemente esa comunicación tendría otra modalidad diferente. Por eso el espacio también forma parte de ese telón de fondo para el circuito de la comunicación. Bien, todos estos acompañantes paraverbales vamos a tenerlos en cuenta básicamente cuando hablemos del desarrollo de la comunicación del niño en sus primeros momentos del desarrollo. ¿Cuáles son los componentes del sistema lingüístico? Ustedes los han visto el año pasado en lingüística. Los repasemos nosotros ahora, ya que cuando veamos el desarrollo en el niño, vamos a hablar de estos componentes. En el sistema lingüístico nosotros vamos a encontrar el nivel fonológico y en ese nivel fonológico reconocemos los fonemas que van a dar la segmentación y la prosodia que van a dar los aspectos suprasegmentales. ¿Se acuerdan que nombrábamos antes en relación a la prosodia y a los aspectos vocales? La morfología es otro nivel del sistema lingüístico que da lugar a los monemas y morfemas y estos nos permiten reconocer el componente de las palabras que estamos empleando. Esto conforma el lexema, que en definitiva es esa palabra que yo uso como soporte para comunicar. Otro nivel que también debemos tener en cuenta es el nivel semántico-estructural. Hay un nivel semántico que es relacional y que tiene que ver con nuestros sistemas de oposiciones conceptuales profundos. La sintaxis que da la organización secuencial de nuestro discurso y que aparece en un plano superficial, a diferencia del componente semántico-estructural. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es el nivel pragmático. El nivel pragmático son los efectos esperados dentro de la comunicación. ¿Y por qué les digo que es muy importante ese nivel pragmático? Porque el nivel pragmático se refiere a los efectos esperados y buscados de todos los enunciados que yo produzco. Y ese efecto yo lo quiero producir en mi interlocutor o alocutario y yo voy a emplear distintos medios para alcanzar ese efecto esperado. Esto nos da particularmente un potencial de intención comunicativa y en definitiva en ese nivel pragmático se da la articulación funcional del lenguaje, esa interacción entre ambos. Vamos a hablar de las funciones del lenguaje, pero vamos a tratar de hablar de las funciones del lenguaje de Holiday en las 7 funciones que ustedes tienen descritas en las diapositivas. Y para ello vamos a desarrollar ejemplos posteriores.